Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo especial del amor. Vamos a comenzar contigo, Leo. Bueno, mi queridísimo Leo, pues ya sabes que hoy aquí solo vamos a hablar de amor. Vamos a ver todos los Leo que estáis casados, en convivencia, de novios, lo que tenéis relación oculta, los que ni siquiera sabéis que sois solteros, solo de amor. Vamos a ir comentando, Leo. Bueno, Leo, veo a muchos de vosotros que se va a producir algún tipo de desasosiego en tu vida, de traición, pero esta traición o desasosiego que estoy viendo aquí en tu vida realmente no es malo, realmente es algo que debe de pasar para que tú tomes el control, para que venga algo positivo para ti. Llega algo positivo para ti, sobre todo los Leo que estáis solteros. Sí, llega una persona muy positiva, pero después de una traición, después de un desasosiego, de un tiempo en el cual tú puedes estar recordando mucho a una persona o recordando lo que te ha hecho esa persona. Leo, también veo muchos de vosotros que estáis como esperando el renacer de una historia, esperando el renacer, y a veces no estáis con fuerzas como que a veces esa esperanza se desvanece. Esto podría ser los Leo que estáis en relación oculta. Podríais estar mirando al universo y pedir ese rayito de luz que necesitas para poder avanzar. No te entristezcas, Leo, por nada, porque aquí lo que está escrito para ti es mucho mejor que lo que hay ahora. Leo que estáis casados en convivencia y novios. Veo cierto nerviosismo. Veo cierto nerviosismo, veo cierto miedo también. Y veo que hay triunfos que se obtendrán y serán mantenidos. Solo depende. Depende de actuaciones, depende de las personas que haya alrededor, depende de muchas cosas. Si esto llega a pasar, miraremos al pasado con rabia. Si esto llega a pasar, miraremos al pasado con rabia. Hay una persona en concreto
que os está quitando el sueño, Leo. Pero esto que te quita a ti el sueño a día de hoy es porque también se le está echando demasiadamente. Demasiado se le está dando que pensar a esto. Ten en cuenta, Leo, que cuando se te abran esos caminos o ese camino en concreto, o sea, la persona nueva que llega a tu vida, esto es para los solteros, ten en cuenta que querrá entrar tu pasado también. Ya depende de ti, tú lo dejas o no lo dejas entrar. Yo en tu lugar, por lo que estoy viendo, no lo dejaría entrar. Y muchos de vosotros también veo que debéis de poner equilibrio en todo lo que estáis dando. Pienso que estáis dando demasiado. Pienso que estáis dando demasiado a una persona que no te ofrece ni la primera parte, fíjate, no te ofrece ni la primera parte. Hay muchos de vosotros que con el paso del tiempo tendréis que comenzar de nuevo. Y aquí hablan de segundas oportunidades. Para todos los que estéis mendigando amor, y lo digo así, se avecina un triunfo muy grande para vosotros. Un triunfo, un hombre o una mujer mayor que tú, pero que también tendrás o serán duras esa toma de decisiones. Porque tienes una debilidad muy fuerte hacia esta persona. Entonces serán decisiones muy duras que tomar. Pero cuando llegue este momento, tú tienes que pensar en lo que has pasado con esa persona. Y que ya perder no pasa nada que perdáis más. Y ya no se puede perder más. Entonces sería conveniente aquí empezar de nuevo, pero en otra historia. Vamos a continuar. Vamos a continuar, mi queridísimo Leo. Alejamientos por situaciones que te voy a decir que son comportamientos infantiles. O sea, ciertos comportamientos infantiles provocan un alejamiento. Alejamiento que depende de lo que se haga en ese alejamiento. O se termina una historia o simplemente es un tiempo. Depende lo que se haga. Y cuando llegue el momento tú sabrás de qué te estoy hablando. Leo que estáis en comunicación con una persona que está en otro lugar. Llegas a la conclusión que debes de concluir o de terminar esto. Porque sientes que hay alguien más y estás en lo cierto. Estás en lo cierto. Los Leo que estáis casados en convivencia y novios. Otras cuestiones exteriores que no tienen nada que ver con lo emocional podría alejaros físicamente. Y aquí sí digo que hay que tener la paciencia, en cierto modo,
de sobrellevar esto que se avecina con calma. Hay que llevarlo con calma, no hay que aventurarse, no hay que acelerarse en este caso, si esto se da. No hay que ir por delante de lo que vaya a pasar o de lo que tú crees que va a pasar, porque todo depende. Vamos a seguir. A veces una decisión tomada en caliente luego no tiene reparación. Es lo que yo quiero decir con esto, Leo. Vamos a continuar. No os vayáis, que os voy a dar un mensaje especial del amor, ¿eh? Los que estáis en relación oculta, uno puede tener mucha fuerza a la hora de hablar o de tomar una determinada decisión en este caso, ¿no? Se termina, se habla, se termina, se acabó y se acabó. Pero el sentimiento de dolor, esto no se te quita aún. Y hay muchas tentaciones de volver a caer. Hay muchas tentaciones. Puede haber encuentros. Sí. Pero no confundas. Aquí, en este caso, Leo, todo el chantaje que te hace esta persona con amor. Porque una cosa es chantaje. Y que te diga esta persona que lo está pasando mal, aquí ya te estás chantajeando. Y tú sabes bien por qué te lo digo, Leo. Así que no confundas el chantaje con el amor. Los Leo que estáis de novios. Hay algo que pasó entre vosotros que no para de salir a la luz. ¿Bien? Hay que esperar un tiempo para tener más claro si puedes o no puedes con esto. Hay que esperar un tiempo. Lo verás más claro más adelante. Pero pienso que esto que pasó entre vosotros ya es un obstáculo de cara a futuro. O sea, que no es algo que va a desaparecer. Si es que lo hecho está. Entonces ya cada uno de vosotros decide si va a poder olvidar o no. Vamos a continuar. Mi queridísimo Leo. Todo lo que se tenga que saber está a punto de saberse. El juego está a punto de cambiar. Y esto delimita un antes y un después. Me da igual si estás casado, si estás en convivencia, si estás soltero. Esto está a punto de dar un giro inesperado. Así que todo lo que tenga que salir, va a salir. Leo y parejas de Leo. Vamos a continuar. Quiero mirar un poquito a los Leo que estáis solteros. ¿Qué te parece? Sabes bien que el parón que tienes ahora mismo, sabes bien que no puedes abrir tu corazón a otra persona por la situación o por la persona del pasado, por el recuerdo del pasado, porque esta persona no termina de irse, es que no se ha terminado de ir.
No se ha terminado de ir. Aquí esto te dejó en espera, en pausa, ¿o qué ha pasado aquí? Porque no se ha terminado de ir. ¿Tendrás oportunidad? Sí. Un camino abierto para ti, muy importante. Pero esta persona que se acerca a ti, Leo, también va a notar tu inestabilidad. Y si nota tu inestabilidad, en este caso, lo que va a pasar es que esta persona va a recular un poco y va a esperar que tú des pasos, que tú decidas. No creas que por hacer ese desplazamiento estás engañando a alguien, no estás engañando a nadie. Porque si te paras a pensar, tú no tienes que rendirle cuentas a esa persona. Así que yo te diría que hagas ese desplazamiento. Porque tú vas a venir renovado o renovada, Leo. Vamos a continuar. Ahora sí, vamos con el mensaje especial del amor, ¿eh, Leo? Es necesario, Leo, que mantengas la calma. Y no solo la calma interior o tu calma, sino que mantengas la calma también a tu alrededor, a nivel de la familia, a nivel de tu pareja, a nivel de los hijos. Esto es imprescindible para la pareja y para los que no estáis en pareja también. ¿Crees que necesitas otra situación voy a ser clara, no quiero adornarlo? ¿Crees que necesitas otra situación a nivel económico o a nivel de estabilidad para ser feliz en pareja? ¿O no estás en lo cierto? Aquí tengo que decir que no estás en lo cierto, realmente. Aquí hay un error en la forma de creer, ¿no? De creer cuál es el problema. No es este el problema realmente. No es este el problema. Tienes que mirar más lo fuerte que tú eres, Leo, muy importante. Y tienes que recordar el por qué ¿tú te acuerdas por qué una persona que ya no está en tu terreno, que no está en lo terrenal, sino que está en tu terreno espiritual, por qué esa persona estuvo toda la vida con esa otra persona? Medita esto, piensa eso. ¿Tú quieres eso así también para ti? Eso lo tienes que pensar también. Y es un consejo que te dan, que pienses, que medites, que recuerdes. Para todos los demás, os diría, céntrate en tus fortalezas, en ti, en lo que tú puedes dar, en lo que puedes brillar. Porque lo demás no te va a dar la alegría ni el amor. O sea, el que tú tengas, ¿qué te digo yo? Un ejemplo, el que tú tengas un bolígrafo en tu poder, que tengas, y esto tú crees que te da poder, no te da poder. El poder está en tu interior, Leo, muy importante. Bueno, mis corazones, espero que os haya gustado este vídeo. Y qué más que deciros, que no olvidéis suscribiros a mi canal para no perderos nada. Y no olvidéis
activar la campanita. Os mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.